En clases veíamos cómo trabajar con los efectos PolyFX y efectos de MoGraph por medio de la textura MoGraph. Vamos a dar una reproducción para ver cuál es el tipo de ejercicio que podemos hacer. Además de trabajar con los efectos PolyFX y efectos de MoGraph, también vamos a hacer un pequeño recorrido virtual de cámara para lograr un efecto similar a este. Bien, vamos a comenzar. Vamos a hacer un nuevo documento y yo voy a trabajar con MoText dentro de MoGraph. Primero agregamos un MoText. Vamos a poner el texto que quieran. Cambiamos el tipo de letra. Vamos a ver este. Aumentamos la profundidad y vamos a poner tapas con canto. Tapa con canto inicial, tapa con canto final. A ambos vamos a ponerle unos 4 pasos y unos 2 de radio. ¿Sí? Ya, con esto es suficiente, es únicamente para la explicación. Vamos a crear también un material. Yo voy a ponerle un material simple de color amarillo con una reflexión del 50%. Y les digo un color amarillo. Bien, agregamos este color al texto y aquí es donde vamos a empezar a dar los efectos de PolyFX y efectos de MoGraph, además de un deformador. Voy a entrar primero a MoGraph y lo primero que vamos a hacer es cargar un PolyFX. Este PolyFX yo lo voy a hacer hijo de MoText, pues quiero que el efecto cargue hacia el MoText. Posteriormente vamos a entrar a efectos de MoText y ustedes pueden cargar cualquiera de estos, pero vamos a cargar en esta ocasión aleatorio, ¿sí? Una vez que cargamos el efecto aleatorio a los efectos de PolyFX MoGraph, pues apreciamos este efecto. Para darnos cuenta que esto ya se activó o se cargó, vamos a dar clic en PolyFX y vamos a ir a efectos y aquí comprobamos que el efecto aleatorio está cargado en efectos de PolyFX. Si esto no fuera, vamos simplemente a dar un clic y arrastramos el efecto aleatorio. Ya lo tenemos, por lo cual ya no nos lo deja cargar. Volvemos a PolyFX y ahora vamos a decaimiento para ver la manera en que podemos trabajar. Aquí en decaimiento, al estar viendo infinito, es que de inmediato nos va a crear esto todo el tiempo. Pero nosotros podríamos cambiar el estilo del efecto a una caja, a un cilindro, a un cono o inclusive a una esfera, ¿sí? Aquí vemos que al momento de cargar una esfera, cada vez que esta esfera pase sobre el efecto, lo va a destruir o lo va a modificar, ¿sí? Al igual nosotros podríamos agrandar nuestra esfera interior o bien agrandar nuestra esfera exterior, ¿sí? Podríamos hacer algo con este estilo y pues estamos viendo que simplemente al momento de que la esfera pase por nuestro texto MoText va a hacer el efecto. Otra cosa que podemos realizar es una pequeña animación donde al estar en el frame 0 yo puedo grabar llave, ir al frame 90 y correr mi PolyFX de esfera hasta el otro extremo. Volvemos a grabar llave, hacemos una reproducción y ahí estamos viendo cómo en la trayectoria de esta animación cada vez que la esfera pasa sobre las letras las está destruyendo. Bien, ya hemos comprobado que este efecto o esta reproducción nos ha salido. Si, por ejemplo, en el frame 0 iniciamos la reproducción, en el frame 90 termina, y en todo este trayecto, mientras la esfera del PolyFX con el efecto aleatorio pasa sobre nuestro texto, lo empieza a deformar o a destruir. Yo voy a hacer lo siguiente, en el frame 45 voy a regresar la etiqueta del efecto del frame 90. Voy a ir al frame 90 y voy a regresar mi esfera de PolyFX al centro de mi palabra. Vuelvo a grabar llave.
¿Para qué? Para que del 0 al 45 termine de pasar sobre la palabra y el 90 regrese al centro de la palabra y aquí haga una explosión con el deformador. Voy a poner pausa, vamos a ir al frame 80 y el deformador de explosión lo voy a hacer hijo de MoText. ¿Sí? Ahí estamos viendo cómo a partir del frame 90 va a iniciar esta deformación de explosión. Yo voy a bajar a 0 y aquí con control más clic izquierdo voy a dar un clic en este círculo, en esta casilla de fuerza. Aquí empezamos a grabar y en el frame 90 quiero que esto termine de explotar hasta desaparecer al 100%. Con control y clic izquierdo vuelvo a dar un clic en fuerza. Hacemos una reproducción, vemos que el PolyFX pasa, regresa y a partir de aquí el deformador lo explota. Aquí voy a hacer una pausa. Vemos cómo todas las partículas de mi palabra pues a lo mejor están grandes o a lo mejor no tienen exactamente el tamaño que yo deseo. Si yo quisiera hacer esto como partículas mucho más pequeñas, voy a ir a MoText y en objeto, en subdivisión, puedo aumentar la subdivisión de mis pedazos a 10 o en fin, es decisión de ustedes. Volvemos a reproducir. PolyFX va de un lado a otro, regresa a la palabra y el deformador nos explota la palabra en miles de partículas. Perfecto. Ahora vamos a hacer una pequeña animación de cámara o recorrido con cámara virtual para hacer más interesante nuestra animación. Vamos a ir a cámaras, vamos a abrir el contenedor de cámaras y vamos a cargar cámara con objetivo. Una vez cargada la cámara con objetivo, voy a dar clic derecho, Cinema 4D etiquetas, alinear a spline. Una vez con la etiqueta, voy a dar clic para entrar a mi cámara. Voy a abrir el contenedor de splines y aquí podemos buscar alguna en particular ya predefinida. Por ejemplo, yo voy a elegir enhelados. Ya tenemos aquí nuestra spline enhelados, pero yo la quiero de manera horizontal o acostada, paralela al piso. Por lo tanto, voy a ir a plano y voy a cambiar de XY a X y Z. Voy a hacer más grande mi spline y la voy a poner al centro de mi texto. Una vez hecho esto, voy a dar clic en la etiqueta de la cámara y aquí donde dice trayectoria del spline, yo le voy a decir que quiero que la trayectoria sea la spline enhelados, sea activado. Y si yo, por ejemplo, empiezo a mover mi porcentaje de la posición, voy a ver cómo la cámara empieza a hacer un recorrido sobre enhelados. Para ver que de alguna manera nuestro spline esté justamente abrazando al centro a nuestro texto, voy a entrar en las vistas, vista superior, y voy a checar que, en efecto, nuestro spline esté al centro de nuestro objeto o abrazando justamente el centro de nuestro objeto. Podríamos nosotros, si acaso no estuviera o si queremos modificar la posición del spline, inclusive si la queremos hacer mucho más amplia, podríamos entrar también a la cámara, reducir nuestra cámara y regresar a nuestra perspectiva. Tenemos mucho mejor nuestra vista del spline. Seleccionamos la etiqueta del spline y entonces hacemos una reproducción. Vemos que en efecto vamos a empezar en 0, frame 0, con control clic izquierdo marco este círculo de la posición a que se ponga en color rojo. En el frame 90 llevo mi animación al 100, grabo nuevamente y vamos a hacer una reproducción.
¿sí? Detengo aquí mi reproducción, hacemos un render y definitivamente estamos viendo un muy buen efecto sobre un fondo negro. Podríamos mejorar este efecto con oclusión ambiental, aumentando tal vez su contraste a un 20%. Cierro, hagamos nuevamente un render. Definitivamente mejora nuestro efecto. También podríamos aumentar la reflexión, tal vez a un 70%. Vuelvo a hacer un render. Sí, mucho mejor. Bien, voy a hacer el render del video. Recuerden que para ello debemos ir a salida, película o video, HDB 1080 29, dejémoslo en 72 de resolución, rango de fotogramas, todos los fotogramas, en guardar, película AVI o película QuickTime, y vamos a guardarlo en el lugar que ustedes deseen, como PolyFX. Guardamos, cerramos, hacemos el render final y cuando este termine lo voy a mostrar. Y bien, ha terminado el render y aquí tenemos el efecto final, donde está aplicado el PolyFX con un efecto aleatorio y a su vez tiene un deformador de explosión.